anuncian nuevas medidas en el sistema institucional de la cultura ante el incremento de la COVID-19 en nuestro país. Se presentó este fin de semana el proyecto de Orquesta Sinfónica de Granma con la presencia del director de la Sinfónica Nacional. Y dan a conocer en la capital resultados del concurso de arte contemporáneo POSIT en su 7ª edición. Saludos desde La Habana, es lunes 11 de enero de 2021 y abrimos la primera emisión de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Ante el incremento de nuevos casos COVID-19 en nuestro país y las indicaciones de los consejos provinciales de defensa en varios territorios, el Ministerio de Cultura ha tomado nuevas medidas de prevención que incluyen la suspensión de espectáculos y eventos previstos, así como el cierre temporal de salas teatrales y cines. El entramado cultural de la capital asume las medidas del Consejo de Defensa Provincial ante el impacto creciente de la COVID-19. La ciudad está en la fase 1 de la etapa recuperativa. El plan está dirigido a resolver de inmediato la actual situación epidemiológica. Por tanto, las instituciones culturales, en directa comunicación con los institutos y consejos del Ministerio de Cultura, deben cumplir estrictamente los protocolos establecidos. Ante la necesidad de evitar aglomeraciones en espacios cerrados, se prohíbe realizar actividades públicas. Se cierran los cines, teatros y salas de conciertos. No se realizarán presentaciones de libros, tertulias artísticas y literarias, ni actos de apertura de exposiciones. En esta fase se mantienen los servicios de bibliotecas, museos y galerías, siempre manteniendo el distanciamiento entre las personas y exigiendo el uso correcto del nasobuco. Estas medidas son de estricto cumplimiento en la capital. En otros territorios del país se aplican medidas en consonancia con las fases correspondientes. Yuris Nórido y Lisandra Durán en el Noticiero Cultural. Tiempo para revisar lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación y comenzamos por el periódico digital Cubarte, que informa que el Encuentro Nacional de Trovadores Longina concluyó este domingo su edición 24, realizado de forma virtual debido a la situación epidemiológica que vive el país y particularmente en la ciudad de Santa Clara, donde se realiza cada año la cita. En esta ocasión en Longina transcurrió a través de la página de Facebook del evento y de un grupo de redes sociales de la Asociación Hermanos Saiz, organización que por más de 2 décadas convoca a este encuentro de cantautores. Desde el comienzo de la edición, el pasado día 7 de enero y hasta su conclusión en la jornada de este domingo, se estrenaron varios materiales audiovisuales, entre ellos el making of de la grabación del disco de Latro Buntivitis, reconocido proyecto villaclareño. También se hizo un recuento de las presentaciones y conciertos en ediciones anteriores y se compartieron contenidos nuevos de Ray Fernández, Rey Pantoja, Ariel Barreiros, Yailin Orozco y Rolly Berrío, entre otros cantautores. Por su parte, el diario mexicano La Jornada da a conocer que desde el próximo 20 de enero se celebrará el Año Internacional Vigas Luna del Talento al Genio, que se extenderá hasta el 14 de febrero en Valencia, España, luego de varias suspensiones de calendario forzadas por la pandemia. La iniciativa pretende descubrir todas las aristas del genio a modo de homenaje al emblemático cineasta español, no solo desde su faceta de director, sino como precursor del New Media Art. La primera de las exposiciones sobre Vigas Luna, La Libertad de los Símbolos, está organizada por la hija del realizador y ofrecerá una muestra inédita del genio visionario. De hecho, todas las obras que se exhibirán están hechas sobre copias de guiones de sus películas o sobre roles en los que hay anotaciones de sus pensamientos, ofreciendo así una muestra de su visión personal. El año Vigas Luna continuará en primavera en Barcelona y culminará con una potente programación en Madrid en marzo de 2022. Y cerramos nuestro recorrido en el portal digital del periódico Granma, el cual publica que con el concierto que ofreció esta tarde la agrupación femenina Mulatazón, continúa la transmisión conjunta de conciertos online Estamos Contigo, una iniciativa del Instituto de la Música, el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Radio y la Televisión. Los conciertos online proseguirán el martes 12 con Azúcar Negra a las 4:30 de la tarde, con transmisión del canal clave de la televisión cubana. El miércoles 13 lo hará la agrupación Mucho Corazón, el jueves 14 le corresponde a Ernesto Blanco y su grupo, y el viernes 15 a Real Maravilloso. Recompensas por elevar tu voz.
Y precisamente con la música de Ernesto Blanco, quien protagonizará uno de los conciertos online esta semana, ponemos punto final a nuestra revista de prensa. Tiempo entonces para hacer una pausa en nuestra emisión y al regreso le pondremos al tanto de las presentaciones este fin de semana del proyecto de Orquesta Sinfónica de Granma. Estamos en la Casa Museo José Lezama Lima, la casa donde vivió ese importante escritor entre los años 1929 y 1976. Es un museo especializado que guarda la memoria viva, hasta donde se ha podido, de una de las figuras cumbres de las letras hispanoamericanas. El visitante que llega a esta puerta puede encontrar la colección personal de José Lezama Lima, entre cuyos exponentes podemos hallar una importante colección de pintores modernos cubanos, de pintores de la vanguardia cubana, entre los que se encuentran Mariano Rodríguez, Víctor Manuel, Jorge Arche, entre otros. Además, formando la reconstrucción de su mundo personal, objetos decorativos, utilitarios, que vivieron con el escritor, que formaron parte de su mundo en el periodo en que habitó esta casa. El maestro Enrique Pérez Mesa, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, destacó en Granma la valía del proyecto de orquesta sinfónica existente en ese territorio del oriente del país. Bajo la batuta del prestigioso músico, la agrupación presentó al público un concierto de lujo que incluyó melodías del pentagrama cubano y también universal. La futura Orquesta Sinfónica Granmense vuelve a mostrar en escena la valía de su hacer. En concierto por el nuevo año, estos músicos se presentaron bajo la dirección de los maestros Javier Millet Rodríguez y Enrique Pérez Mesa como invitado de lujo. Estuvieron acompañados a su vez por el pianista concertista Juan Carlos de la Cruz. Reconocidos por el gobierno, la UNED, el partido y el sector provincial de cultura, estos artistas ejecutaron obras del pentagrama cubano y universal, entre las que destacaron complejas composiciones. Fue una experiencia de verdad inolvidable. Di lo mejor de mí y le debo mucho a Javier y al maestro Pérez Mesa también, que nos ayudó mucho en los ensayos. Le agradezco mucho a ellos también. Yo creo que fue un concierto mágico y por supuesto que superó todas las expectativas, inclusive del público. Yo creo que es una orquesta, como he dicho en otras entrevistas, que ya está hecha, una orquesta que ya está lista para echar a andar. Vayamos a una ciudad de cultura, de música, y me parece que bien merece tener una orquesta sinfónica como esta. La próxima presentación que estamos ya planificando es la evaluación. Un concierto que debe ser con el maestro Fran Fernández nuevamente y con el maestro Enrique Pérez Mesa también, que pensamos sea a finales de mayo o principios de junio. Manera que esta sea ya concierto de evaluación para hacer en junio, julio y agosto los ajustes finales al engranaje de la orquesta. Egresados en su totalidad de las academias de arte, quienes integran la agrupación actuaron ya con directores de la talla de Iván Valiente, Fran Fernández y el joven ecuatoriano Christopher Mina, por solo citar algunos. En tanto, alimentan su anhelo de que para mediados de 2021, Granma cuente con una orquesta sinfónica que figure entre las más notables de su tipo en Cuba. Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Y de Granma viajamos a territorio camagüeyano. La agrupación folclórica Rumba Laroye, con sede en el municipio de Florida, ha apostado por poner en alto los valores de la rumba cubana, expresión de nuestra cultura, declarada Patrimonio Cultural de la Nación. El joven colectivo se prepara para su presentación en escenarios virtuales a causa de la situación sanitaria que vive hoy el mundo. Ellos han apostado por la permanencia y salvaguarda de las tradiciones, ritmos, creencias y costumbres heredadas del continente africano, arraigadas en la cultura cubana. Es la agrupación folclórica Rumba Laroye, un colectivo nacido en el barrio La Ceiba Mayuya de la localidad camagüeyana de Florida. Evocan a los ancestros del panteón yoruba a través de sus rituales y espectáculos, en los que la música y la danza se combinan.
Su trabajo se enfoca además en la defensa de la rumba cubana, expresión de nuestra cultura que es patrimonio cultural de la nación. Para mí haber fundado esta agrupación significa un gran orgullo, porque le estamos dando frente al desarrollo de la cultura del municipio y del país con muchachos que de formación empírica, en su mayoría, y creo que estamos haciendo un trabajo educativo, estamos haciendo un trabajo de desarrollo de la cultura y estamos contribuyendo a mantener el patrimonio de este género tan bonito que perdura en nuestro país. Desde su natal territorio, el colectivo mantiene un constante y arduo trabajo a través de peñas, encuentros con agrupaciones folclóricas y rumberas y presentaciones en diversos escenarios de la ciudad. Salvaguardar el rico legado y las tradiciones afrocubanas es la principal motivación de quienes forman parte de esta agrupación. Ya sabemos que tenemos una agrupación aquí y que sabemos que tenemos que llevárselo a los niños, inculcárselo a los niños, enseñárselo a los niños para que continúe la tradición de generación en generación y no se pierda mucho menos esta cantera de rumba aquí en Florida. Por eso me siento orgulloso de ser miembro de Rumba Laroye. La agrupación folclórica Rumba Laroye no detiene su labor ante los obstáculos de la vida y a través de diversas estrategias y plataformas continúa su trabajo por la defensa de las tradiciones afrocubanas y la rumba, una de nuestras expresiones que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y de las artes escénicas, tradiciones afrocubanas y folclore, seguimos hablando en esta emisión. Hoy la colega Magda Reci conversa en su segmento de entrevistas en primera persona con un destacado bailarín y coreógrafo del conjunto folclórico nacional. En primera persona recibimos hoy a un creador que carga en sí una gran responsabilidad y es el garantizar un legado y continuidad del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, fundado en 1962. En su condición de primer bailarín y de coreógrafo, pues ya vemos cómo debe asumir esa tradición y renovarla en el lenguaje más contemporáneo de la danza, pero siempre con el enfoque de traer en ese aroma de presente lo más excelso del folclore nacional. Se trata de Leiván García Valle, a quien mucho agradezco que nos acompañe hoy en nuestro noticiero cultural. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y que quisiera empezar por algo muy elemental, que es el hecho de que teniendo dotes y condiciones como primer bailarín, podías haberte empleado a fondo en cualquier otro tipo de movimiento danzario, pero elegiste el folclore como ese elemento que te atrapó para desarrollar una carrera artística. ¿Por qué? Bueno, en la escuela, cuando me encontraba cursando la escuela, siempre hice más énfasis en la danza contemporánea. Cuando llego a folclore, que me gradué en la Escuela Nacional de Artes, de Danza Moderna y Folclórica, me di cuenta cuánto importante es la preparación técnica, la preparación del ballet para hoy la danza folclórica. Hoy están existiendo malas interpretaciones donde se dice que todo el mundo puede hacer folclore, o sea que no tiene que ser un bailarín graduado de escuela, y hoy las compañías folclóricas están sufriendo eso, o sea que contamos con pocos bailarines de formación académica. Es verdad, el folclore lo puede hacer cualquiera, porque el folclore lo hace el pueblo, pero cuando eres un bailarín, ya la primera palabra es danza, después le ponemos el género, danza contemporánea, danza folclórica, y entonces yo creo que hay que hacer énfasis en eso, y eso me sirvió mucho, y es lo que trato de transmitir a todas las generaciones que vienen detrás de mí, que es muy importante formarse como bailarín para después entonces liderar o desarrollar un género específico. Ahora, el folclore ha exigido de ti mucho en la preparación también desde el punto de vista, diríamos, cultural, porque has debido investigar, porque has debido conocer, porque además has trascendido la danza como intérprete para convertirte en coreógrafo, que es un poco ser juez y parte de la creación. ¿Cómo explicas todo ese fenómeno? Yo, desde que me inicié en el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, que creo que no solamente para mí, ha sido una escuela para muchos bailarines, músicos que han pasado por ahí, hoy son grandes maestros, siempre hice énfasis en estudiar bien la fundamentación con que el maestro Rogelio Martínez Furé y Rodolfo Reyes Cortés, el mexicano, escribieron para el conjunto. O sea, a partir de ahí, de qué manera yo podía imprimir en mis creaciones hoy mi vista generacional,
lo que se está viviendo hoy. Y me parece que estoy claro porque en la fundamentación decía recoger las manifestaciones músico-danzarias creadas por el pueblo y llevarlas a la época actual, sobre las más modernas exigencias teatrales. Si yo me pongo a pensar esa fundamentación, hoy en el 2021 las costumbres serían otras, los modos serían otros, las formas serían otras, la escena, los retos que se enfrenta Cuba hoy son otros, y eso creo que hay que tenerlo mucho claro para que la danza folclórica siga hacia adelante, para que no se pierda y que no exista el receso creativo. Es una cultura de muchos años, también está involucrado en la parte afrocubana la religión, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque una cosa es la escena y otra cosa es lo que se ve en las prácticas ya en el estado más puro que se llama el foco. Entonces hay que tratar de que ese cambio exista, o sea, que no se quede en teoría como lo definió siempre desde el principio el maestro Ramiro Guerra. Y que el folclore florezca y crezca en un lenguaje artístico de altos quilates, que permita que compita ese género en todo su valor con cualquiera de las manifestaciones artísticas del mundo. En cuanto a la coreografía, ¿qué es lo que más te apasiona de coreografiar? Yo, bueno, Rodolfo Reyes, que fue el primer coreógrafo que tuvo el conjunto, Manolo Micler, que ha sido un coreógrafo de mucha experiencia, como otros que han pasado, siempre he seguido la forma, su línea estética a la hora de montar las coreografías. Claro, ahora tengo una visión contemporánea y lo que más me apasiona no solamente es el baile o la danza, sino qué mensaje voy a transmitir con eso. O sea, qué valor educativo, social voy a sembrar con eso. Porque en la danza folclórica a veces tiende a hacer énfasis en el movimiento y en lo bonito que se ve el movimiento y se pierde cuánta conciencia educativa, social existe detrás de cada movimiento, porque todos esos movimientos responden a ideologías, a modos, a formas. Entonces ahí es donde yo hago más, o sea, donde centro más mi pensamiento, de qué manera yo cojo eso y lo puedo llevar a mi sociedad, que mi sociedad a través de eso tenga un consejo educativo. Bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a Leiván García Valle su presencia en nuestro noticiero cultural. Él nos ha hablado de esa pasión que siente por la danza folclórica, pero también de esa capacidad para entender que el arte supone un riesgo mayor, que tiene que ver con el intercambio con la sociedad y con los valores artísticos y los valores también pedagógicos que puede imprimir el arte a los distintos ámbitos de la vida cubana y universal. La continuidad del conjunto folclórico nacional está más que garantizada en esta juventud que va triunfando por el mundo representando a nuestro país. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Tiempo de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana centra sus debates en la manera en que el sistema institucional de la cultura se inserta en la tarea de ordenamiento. Esto será solo en minutos. Usted no se separe de nuestra señal. En breve estoy de vuelta. Soy José Manuel Mesías. He estado trabajando recientemente en dos cuerpos principales de mi trabajo, que son la Sociedad de los Pájaros Extraños, que consiste en una serie de trabajos que analizan todo el mundo de la cultura de cría de aves, fundamentalmente en La Habana. Y el otro cuerpo, que es algo que he estado haciendo prácticamente durante toda mi carrera, que es la recolección de los objetos encontrados. La pandemia ha supuesto un replanteo para todos, desde la práctica que normalmente uno tiene hasta, bueno, dedicarle más tiempo, por ejemplo, a la lectura, concentrarse en horas que puede hacer uno en el estudio, que puede hacer uno en casa. Y esto ha influenciado mucho la producción de mis últimos
meses. Como le anunciaba antes de la pausa, ya abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana debate sobre la manera en que el sistema institucional de la cultura se inserta en la tarea ordenamiento. Además del factor económico, la tarea ordenamiento también visibiliza y expone otros problemas de funcionamiento de las instituciones. Aseguraron estos directivos de instituciones culturales, quienes en diálogo televisivo argumentaron que además de los salarios, se modifican los precios de bienes y servicios en tiendas, librerías, puntos de venta y la gastronomía, así como las tarifas para las entradas a los centros culturales. Todo ello sin perder de vista los conceptos básicos de nuestro sistema social. Es por eso que al mismo tiempo que aumentan algunos precios, varios servicios se mantienen gratuitos, como el caso de las casi 400 bibliotecas públicas del país. La única excepción por las características debidamente aprobadas a nivel internacional es que las bibliotecas nacionales cobran algunos servicios, la nuestra también lo hacía, y se incrementa de una manera ínfima los precios en solo 3 categorías. Los estudiantes de técnico medio o universitario, 3 pesos. Los graduados universitarios o de técnico medio, 6 pesos. Y los investigadores, 10 pesos. ¿Qué es lo que se cobra específicamente? Solo en la Biblioteca Nacional, la inscripción por una vez, que ni siquiera es anual, es por un largo periodo. En el caso de los cines, los incrementos de los precios han sido fundamentalmente sobre la base de entre 2 y 3 veces los precios que existían antes. Nunca llegamos a las 3 veces. Siempre nos quedamos un poco por debajo. Es importante decir que en el caso de los cines, las proyecciones 2D, que son típicas proyecciones de siempre, tienen un costo de 5 pesos la entrada, 5 CUP la entrada. Ya las proyecciones, y es importante decir proyecciones, no estoy hablando únicamente de cines, es simplemente proyecciones, quiere decir que va a estar en dependencia del cine, o sea, la localidad de la que se trate, va a estar en dependencia de la proyección que se haga. Por tanto, de la calidad del equipamiento, de la calidad del equipamiento, clima, ¿no? del clima, exactamente. Por tanto, no es uniforme para todas las locaciones, sino que se tendrá un límite máximo de 15 pesos para los menores de edad y 25 para los adultos. Tanto el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural como el de las Artes Escénicas han publicado las resoluciones y los cambios que sufrirán las tarifas en sus instalaciones, dígase teatros y museos. Y así sucede también con el sistema empresarial de la cultura. La tarea de ordenamiento va más allá del tema de los precios. Y en Arte la actividad es un poquito más compleja porque tenemos una red de tiendas y una red de centros culturales. A este particular nos acercaremos mañana en nuestra sección Contrapunteo para continuar adentrándonos en el impacto de la tarea ordenamiento en espectadores, artistas e instituciones culturales. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Gracias a la periodista Lisandra Durán por este primer acercamiento que nos ofrecía en torno a la manera en que el sistema institucional de la cultura se inserta en la tarea de ordenamiento, tema que debatimos durante esta semana en nuestra sección Contrapunteo. Como siempre le digo, usted puede participar de este debate si nos escribe a nuestra dirección electrónica contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y este fin de semana se dieron a conocer en el nuevo corredor cultural de línea los resultados del concurso de arte contemporáneo POSI 7, evento del Fondo Cubano de Bienes Culturales que apuesta desde 2014 por visualizar y reconocer la creación artística emergente en el país. Ha sido con toda seguridad la más complicada edición del concurso POSIT, pero con todo se hizo. Al certamen se presentaron 101 artistas de todas las provincias del país, de los cuales 27 quedaron elegidos por un jurado de selección. Las obras de estos 27 artistas integraron la muestra concurso, que se inauguró primero en formato virtual y después presencial en los pasados meses de septiembre y noviembre de 2020. Este fin de semana se dieron a conocer los galardones. El primer premio fue para Dania González Sanabria por la obra Mimesis,
el segundo para Alejandro Lescay por la obra La Espera y el tercero a Jorge Rodríguez por Gestaciones. El jurado, integrado por reconocidos artistas, críticos y galeristas, reconoció la validez de la realización del concurso, aún en medio de las difíciles circunstancias provocadas por la situación epidemiológica, y destacó la frescura de las propuestas premiadas y su calidad estética, que las hicieron distinguirse entre el conjunto de los proyectos concursantes a partir del acercamiento a inquietudes actuales. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural conoció sobre las nuevas medidas en el Sistema Institucional de la Cultura ante el incremento de la COVID-19 en nuestro país. Le pusimos al tanto de las presentaciones del proyecto de la Orquesta Sinfónica de Granma con la participación del maestro Enrique Pérez Mesa, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, y le informamos de la premiación en la capital del concurso de arte contemporáneo POSIT en su 7ª edición. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre, con un saludo desde La Habana.